juntarnos un domingo más y poder adorar al Señor con libertad, abrir su palabra y aprender de Él. Y hoy, como decía Tony, tenemos un tema realmente muy bonito, los dones espirituales, los dones del Espíritu. Y estamos en una época de regalos, estamos todos ultimando las compras, pensando que le vamos a regalar a nuestros seres queridos. Ayer hemos estado aquí hablando de un regalo maravilloso, ¿no? Y hoy vamos a seguir hablando de regalos, porque los dones espirituales son regalos que Dios nos ha hecho a todos los creyentes. Y ayer hablábamos del regalo del rey, no sé cuántos estuvisteis aquí viendo el musical. La gente que nos sigue por internet creo que pronto también lo va a poder ver. Pero ayer hablábamos del regalo del rey y hablábamos de ese regalo como un símbolo de la salvación, ¿no? El don más grande, el regalo más grande que todos hemos recibido ha sido la salvación. Pero la Biblia nos habla de que también todos aquellos que hemos recibido la salvación y tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, hay unos pequeños regalos, pequeños o grandes, que todos, absolutamente todos recibimos, que son los dones espirituales. Y hay varios textos al respecto en la Biblia. En el Nuevo Testamento tenemos en 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, Romanos 12, Efesios 4, 1 Pedro 4, Hebreos 2, bueno, varios textos en donde los apóstoles hablan y nos dan la explicación de lo que son estos dones espirituales. Y estudiando estos pasajes, creo que es bueno que leamos el texto de Romanos 12 para introducirnos en este tema y para empezar a comprenderlos. El texto de Romanos es un texto que Pablo escribe ya hacia el final, ¿no? Bueno, aún va a escribir muchas más cartas, pero ya digamos que en esta epístola podemos ver su pensamiento como más plasmado, ¿no? Y Romanos, si pensáis en la carta de los Romanos, en capítulo del 1 al 11, tenemos uno de los discursos teológicos más importantes, probablemente el más importante que escribe Pablo, ¿no? Ahí escribe acerca de la condenación de la humanidad, acerca de la justicia divina, escribe de la ley, de las obras, de la promesa, nos explica a Cristo como el nuevo Adán, ¿no? Y explica también la salvación, la vida en el Espíritu, la elección, la justificación por la fe, en fin, un montón de temas complejos, muy abstractos, pero cuando llega el capítulo 12, que es el que vamos a leer, vemos cómo cambia de repente el tono y empieza a hablar de vida cristiana, de cómo todo esto que ha introducido en estos capítulos, todo esto que ha explicado en estos 11 capítulos, se tiene que traducir en una vida práctica, en cosas realmente que transformen nuestro día a día. Y ese es el contexto de este capítulo, entonces, que os invito a leer. Romanos capítulo 12 dice así. Lo vamos a leer en versión de la Biblia de las Américas. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno.
Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Señor, gracias por este momento que podemos compartir, Señor. Gracias porque podemos abrir la Biblia con libertad. Gracias porque podemos conocerte a través de ella, Señor. Y te pedimos que en estos momentos que vamos a tomar para pensar en ti y en los dones que tú nos has dado, Señor, sean de bendición, que tú nos hables al corazón, Señor, en lo que cada uno de nosotros necesita. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues ya veis este texto totalmente práctico, cosas que van directas a nuestro comportamiento, a nuestro corazón, que nos indican exactamente cómo nos tenemos que comportar. ¿Qué son los dones espirituales entonces? Bueno, un don es una palabra que a lo mejor no usamos mucho hoy en día, pero es una dádiva, un presente, un regalo que fue entregado por el Espíritu Santo a cada creyente, con el propósito de contribuir a la edificación de la Iglesia. Una definición que da un teólogo que se llama Wayne Grudem dice: un don espiritual es una habilidad potenciada por el Espíritu Santo y utilizada en cualquier ministerio de la Iglesia. Así que son regalos que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros con el fin de que todos contribuyamos a que la Iglesia sea edificada. ¿Y cuál es el origen de estos dones? Pues tenemos que el origen de estos dones es un origen divino, vienen de Dios. Si recordamos y nos vamos al principio, al Antiguo Testamento, vemos allí cómo el Espíritu Santo se manifestaba puntualmente en algunas personas. Tenemos el ejemplo de Moisés, tenemos el ejemplo de Samuel, de David, de algunos de los profetas. Tenemos, por ejemplo, recordad el ejemplo de Moisés, cómo cuando Dios le envía y le capacita y le da una porción especial de su espíritu para que haga la tarea delante del faraón, Moisés incluso dice: no, yo no puedo. Y Dios le pone a Aarón a su lado, ¿no? Curioso. Y Dios le da a Aarón, que tiene el don de expresarse y de palabra, para que hable delante de faraón. Y entonces en el Antiguo Testamento vemos esto, ¿no? Cómo Dios daba su espíritu a personas muy concretas, momentos muy puntuales. Pero hubo un profeta, el profeta Joel, que profetizó que un día Dios derramaría su espíritu, los hijos e hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y visiones, y en esos días derramaré mi espíritu. Así que en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado que llegaría un tiempo especial en el que el Espíritu derramaría dones sobre aquellos que creyesen en él. Luego llegó Juan el Bautista y en su predicación él decía: vendrá otro detrás de mí que no os bautizará como yo, que os bautizo en agua, os bautizará en fuego, y en el Espíritu. Y Jesús, durante su ministerio, también envió a sus discípulos y delegó en ellos responsabilidades y le dio también del Espíritu Santo para que ellos pudieran hacer milagros y dar testimonio de lo que estaba pasando durante el ministerio de Jesús. Les dio autoridad para sanar, para echar demonios, para hacer milagros especiales durante esa etapa. Pero luego, cuando ya Jesús fue al cielo, en Hechos 1, encontramos que Jesús se está despidiendo de ellos y les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces la profecía de Joel
por fin se cumple y el día de Pentecostés, como luego Pedro también reconoce en su predicación, dice que ese día llega a todos los creyentes el Espíritu Santo y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Así que todos los creyentes, todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios, que hemos reconocido nuestro pecado y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces, por tanto, todos los creyentes, absolutamente todos, tenemos dones y hemos recibido dones espirituales. Entonces, ¿cuál es el origen? ¿De dónde vienen esos dones? Vienen de Dios. Otro de los versículos importantes acerca de los dones los tenemos en Corintios capítulo 14, 1 Corintios capítulo 12, perdón. Capítulo 14 también, pero en el capítulo 12 tenemos un versículo muy, muy, muy interesante. 1 Corintios 12, 4 al 6. Dice Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y fijaros cómo aquí Pablo nombra a la Trinidad y usa tres palabras distintas para hablar de los dones espirituales, pero implica a Dios Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. O sea que en la recepción de los dones que tenemos todos los creyentes está implicada toda la Trinidad: el Espíritu, el Señor y Dios. Lo segundo que podríamos decir de los dones, además de que tienen un origen divino, es la diversidad de dones que hay, que es algo que preocupa a Pablo que lo entendamos y en todos sus escritos lo manifiesta. De hecho, yo creo que Pablo no pretende dar una lista de dones definitiva, ¿no? Todas son distintas. La que escribe en Corintios es distinta de la que escribe en Romanos y la que escribe en Efesios es diferente. Todas son diferentes y quizás están más relacionadas con la situación específica de la que está hablando en cada carta que con hacer una definición exacta de lo que son los dones espirituales y para qué es y a qué se refiere con cada don. No sé si tenemos una tablita que... No la tenemos. ¿Ah, sí? Vale, pues podemos poner la tablita porque es muy interesante ver las listas que el apóstol Pablo nos da. En 1 Corintios 12 tenemos esos que veis allí: apóstol, profeta, maestro, milagro, sanidad, ayudas, administración, lenguas. Luego tenemos en 1 Corintios 12 también, del 8 al 10, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, distinguir entre espíritus, interpretación de lenguas. Luego en Efesios encontramos el don de evangelista, el don de pastor y maestro. En Romanos encontramos el don del servicio, aliento, contribuir, liderazgo, misericordia. En 1 Corintios 7 tenemos el don del matrimonio, el don del celibato. En 1 Pedro, sin embargo, tenemos otra clasificación que la hace más cortita, porque hace solo dos: dones del que habla, dones de comunicación, y dones del que presta algún servicio. Y luego hay algunas listas que añaden los dones de artes. Por ejemplo, tenemos el ejemplo en Éxodo, cuando Dios derrama su espíritu sobre unos hombres artesanos para la construcción del tabernáculo. Y Dios le da dones en todas artes y en toda creatividad, ¿no? Entonces las listas, como veis, no hay una lista completa que nos desglose don por don, ¿no?, de todos los que hay, sino que en toda la Biblia tenemos diferentes listas que se completan y se complementan unas a otras. Hace unos días, por ejemplo, íbamos a hacer la compra y Dina me decía: coge algo de fruta, unos plátanos, unas manzanas y tal. Luego yo llegué al súper y claro, los plátanos estaban verdes, entonces cogí unas mandarinas, cogí una sandía y cogí otra cosa, ¿no? Entonces un poco la idea es esta, ¿no? Como que la idea de Pablo es: hay un montón de dones. En este contexto, pues cito estos, en este contexto cito otros, pero realmente la diversidad es inmensa. Y
creo realmente que a lo mejor hay incluso más de los que tenemos aquí, los que encontramos aquí. Leía también una anécdota de una editorial que iba a publicar un libro sobre este tema, y entonces le daba la opción a las librerías que lo iban a comprar de encargarlo con 3 portadas distintas, ¿no? Uno hablaba de 19 dones, otro hablaba de 23 y otro hablaba de 25. Entonces, según el público al que se dirigiese el libro, pues unos dones sí, otros no, ¿no? Porque claro, esto genera debate en la iglesia, ¿no? Hay cristianos que creen que algunos dones ya no están en vigor, otros creen que todos están en vigor hoy en día, ¿no? Y realmente, estudiando este tema y viendo un poquito lo que Pablo va a explicar de todo esto, realmente creo que lo realmente importante para nosotros son los principios fundamentales que están sosteniendo el ejercicio de los dones. Es decir, tenemos dones, ¿cómo los vamos a ejercer y para qué los vamos a ejercer, ¿no? Y para qué los vamos a usar. Y yo creo que eso es lo que realmente debería... me gustaría que fuera el mensaje con el que hoy nos fuésemos todos. ¿Cómo funcionan los dones espirituales y para qué? Y vamos a ir viendo algunas cositas al respecto, ¿no? ¿Cómo funcionan los dones espirituales? Bueno, pues, en primer lugar, encontramos que los dones espirituales funcionan con servicio y con humildad. Con servicio y con humildad. El ejemplo más grande lo tenemos en el Señor Jesús. Mateo 20, 25 al 28 dice: «Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Qué mayor ejemplo tenemos de servicio, de humildad? Y Pablo abunda en la misma idea, en Romanos 12:13 lo hemos leído. «Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno». Y luego en el versículo 16 va a decir: «No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión». Servicio y humildad. El apóstol Pedro también lo va a remarcar. Dice en el capítulo 4, versículo 8 de 1 Pedro: «Sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados». Así que el servicio humilde es la actitud que debería impregnar el uso de todos nuestros dones. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea como el que sirve. Así que los dones espirituales no nos son entregados para nuestro beneficio personal, ni para satisfacer nuestro ego, ni para buscar nuestra promoción. Son para ejercerlos para el beneficio de la Iglesia, con humildad y con servicio. El ministerio siempre tiene que ver con trabajo, no con estatus. Y Dios no llama al servicio a los que están equipados, sino que equipa a los que llama. Y esta es una verdad muy bonita. Si Dios te ha llamado, Dios te va a dar las herramientas para ejercer el servicio que te ha pedido. A veces podemos tener la tentación, sobre todo en esta cultura que vivimos, ¿no? de intentar destacar, de intentar tener nuestros rinconcitos de poder. Y sin embargo, el llamado es totalmente el contrario. El llamado cristiano es a servir y a servir con humildad. En segundo lugar, ¿cómo funcionan los dones espirituales? Pues funcionan con dependencia y con amor. Y tenemos que Pablo usa una metáfora muy potente para explicar esto, que es la metáfora del cuerpo, el cuerpo humano.
La utiliza en Romanos, la utiliza en Corintios, la utiliza en Efesios. Siempre que habla de dones va a hablar de humildad, de servicio, va a hablar de dependencia, va a hablar de amor y va a hablar de la idea del cuerpo humano para explicar todo esto. Y en el cuerpo humano todos sabemos, ¿no? Todos tenemos diferentes miembros, órganos, que tienen cada uno una función distinta, ¿no? Y el ojo no puede hacer de oído y el oído no puede hacer de ojo. Cada uno tiene una función en el cuerpo de Cristo. Todos somos absolutamente necesarios. Y ninguna persona puede asumir todo el ministerio. Todo el servicio no puede ser asumido por una persona. Y hay iglesias que han sufrido mucho por eso también, ¿no? Personas que quieren abarcar absolutamente todo, que todo pase por ellos. Y no es así como debe funcionar. La iglesia somos todos absolutamente necesarios y todos tenemos una función. Y Pablo va a decir que cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Y eso lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Nos duele una muela o nos duele una uña y estamos fatal, ¿verdad? Cuando un miembro de nuestra congregación sufre, todos sufrimos. Interdependencia de unos con otros. Los dones no funcionan individualmente y necesitan de los dones que tienen mis hermanos y mis hermanas. El amor también es central en estos pasajes, en Romanos, en Corintios, en Efesios, en 1 Pedro. Fijaros, Corintios 12, es muy interesante cómo termina este capítulo y cómo empieza el capítulo 13, que es quizás uno de los capítulos más conocidos por todos, ¿no? E incluso por aquellos que no son cristianos, que los usan en las bodas para casarse. Sin embargo, quizás está hablando aquí de otra cosa. Porque el contexto, fijaros, está hablando de los dones, de cómo somos el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, versículo 31. Fijaros, mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Y capítulo 13, versículo 1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Los corintios tenían un problema grave en su iglesia y es que estaban muy influenciados por la cultura pagana de su ciudad y estaban buscando los dones más espectaculares. O sea, se habían convertido, eran cristianos, pero en la iglesia estaban intentando traer prácticas paganas a la iglesia y entre ellas los dones de adivinación o de profecía, digamos, los dones de sanidad, los dones más que otorgaban más renombre eran los que ellos buscaban. Y por eso Pablo les escribe aquí, y luego en el capítulo 14 les tendrá que corregir muy duramente sobre el tema. Pero y Pablo les está diciendo, puedo hablar lenguas humanas, lenguas angélicas, puedo tener los mejores dones, y sin embargo, si no tengo amor, no sirve absolutamente de nada. Así que servicio y humildad, interdependencia y amor. Sin eso, da igual que seamos la iglesia, las personas con más dones de todo el mundo. Si no tenemos amor, no sirve para nada. Efesios 4, de 1 al 2, dice: yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Tenemos que buscar siempre el bien común. El bien común. Y ahí la metáfora del cuerpo también nos sirve perfectamente para entender esto. No podemos, nuestra mano, luchar contra la otra, ¿no? Todo nuestro cuerpo funciona buscando el bien común. Y así debe ser la iglesia y el ejercicio de los dones. Y luego, en tercer lugar, ¿cómo funcionan los dones espirituales? Pues funcionan con unidad y con orden. Así que la meta es la unidad del cuerpo. Los corintios, Pablo va a hablar bastante de eso también, había divisiones entre ellos. Había divisiones y el ejercicio de dones lo estaban haciendo de tal manera que se dividían y unos iban por un lado y otros iban por otro. Y Pablo les corregirá y les dirá, no, los dones espirituales son para que estéis unidos. Efesios 4 también dice, procurad mantener la unidad.
Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lamentablemente tantas veces hemos visto cómo la iglesia lucha contra sí misma. Y realmente es triste y es doloroso ver a veces tantas divisiones y tantas peleas que no llevan absolutamente a nada bueno y no nos ayudan a cumplir el propósito por el que estamos en esta tierra. Unidad y también orden. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no se encuentra bajo ningún control humano. En el capítulo 14 de 1 Corintios decíamos antes que Pablo va a tener que hablar fuerte contra esta iglesia y explicarles cómo tienen que ejercer ciertos dones que no lo estaban haciendo bien, que los estaban haciendo de forma desordenada y sus reuniones y sus cultos eran aquello un espectáculo un poco, que probablemente nos asustaría a todos nosotros si estuviéramos allí. Y Pablo les tendrá que corregir. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo con orden, hay que hacerlo con orden. Todo se haga decentemente y con orden, en versículo 40 del capítulo 14. Y si recordamos algún ejemplo, por ejemplo, negativo en cuanto a esto, también tenemos en Hechos a Ananías y Zafira, la historia que todos conocemos. Ellos traían una ofrenda, pero mintieron delante del Señor y el Señor les castiga por ello. Querían más poder, querían tener renombre, ¿vale? Y estaban haciendo las cosas, ejerciendo el don que Dios les había dado de una manera incorrecta. Y Dios le tiene que castigar. Y es muy importante que el ejercicio de los dones se haga con orden. No es un espectáculo, no buscar espectáculo, es lo que Pablo un poco también viene a decir. Y entonces, ¿cómo funcionan los dones? Con servicio y con humildad, con dependencia y con amor, y con unidad y orden. ¿Y para qué nos da Dios dones espirituales? Bueno, en primer lugar, para su gloria. Dios nos da dones espirituales para su gloria. 1 Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Para la gloria de Dios. Esta es una frase hecha que a veces no nos dice mucho, ¿no? Hacemos todo para la gloria de Dios. Bueno, pues tiene que ser una realidad en nuestra vida. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. En segundo lugar, para edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. A lo mejor nos preguntamos, ¿cuál es mi don? ¿Qué don me ha dado Dios a mí? Pero quizás la pregunta correcta que nos tenemos que hacer es, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y en el servicio al Señor vamos a encontrar la respuesta. No vamos a saber qué dones tenemos si no estamos trabajando para Él. No vamos a saber qué dones tenemos sentados en nuestra casa, en el sofá. Lo vamos a saber trabajando para Dios, haciendo cosas para Él. En el ministerio vamos a ver que Dios obra de forma sobrenatural a través de nosotros y de nuestras habilidades imperfectas y vamos a ver cómo Dios actúa y ahí nos vamos a dar cuenta, vaya, qué maravilla, tengo un don, ¿no? Y el Señor puede obrar a través de mí. Los diversos dones que Dios da a la iglesia son complementarios entre sí y ningún don puede hacer todo solo, ¿no? Como decíamos antes. Y a veces en el cristianismo de hoy en día le pedimos al liderazgo que tengan dones como casi no lo tenían los apóstoles. O sea, ponemos una presión sobre ellos a veces y tenemos unas expectativas a veces de las personas y tenemos que ser también realistas en eso. Todos tenemos dones y todos tenemos que colaborar a la edificación de la iglesia. Todos somos pastores, todos enseñamos de alguna manera o de otra, todos servimos. La responsabilidad es de todos y el carácter es fundamental.
Pablo va a dedicar muchísimo a escribir sobre esto. El capítulo 12 de Romanos que hemos leído, toda la segunda parte está hablando de carácter y de hacer las cosas de una manera determinada y de ejercer los dones de una forma correcta, porque el carácter es fundamental. El cristianismo actual a veces cae en la tentación de asociar lo espectacular con la madurez espiritual. Y sin embargo, creo yo que es en el silencio, en lo no evidente, donde la mayoría de las veces el Espíritu de Dios obra de manera significativa. Sabéis que nosotros no somos dados aquí a hacer manifestaciones de sanidad ni de milagros ni estas cosas, ¿no? Que otros hermanos cristianos sí que hacen, pero creemos firmemente que Dios puede sanar. Sea algún caso cercano que Dios ha obrado. Y esa sanidad no fue en un gran evento con miles de personas, con luces de colores y con una persona derramando el Espíritu. No, fue en un momento de tranquilidad, de quietud, de oración. Y Dios actuó allí a través de una persona que probablemente tenga el don de sanidad. Entonces Dios obra, pero no forcemos, ¿no? A veces esas cosas, ¿no? Dios lo va a hacer y muchas veces lo hace en el secreto, en el silencio. Y en tercer lugar, ¿para qué nos da Dios dones espirituales? En tercer lugar, y ya para terminar, nos los da para extensión del reino de Dios, para edificación de la iglesia y para extensión del reino de Dios. Leíamos en Romanos 1 y 2, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y tenemos aquí dos frases muy importantes. No os adaptéis a este mundo y transformaos. Y creo que estas dos frases, estas dos palabras, no os adaptéis, transformaos, son el cimiento en el que luego Pablo desarrolla todo lo que hemos leído. No os adaptéis a este mundo y transformaos. ¿Por qué? Porque los dones que Dios nos da son para servir, no son para ser servidos. Los dones son para hacernos más humildes y dependientes de Dios, no son para exaltarnos a nosotros mismos. Los dones son para edificar la iglesia en amor, no para hacer un currículum personal. Y los dones se rigen por el amor. Por esto la iglesia será distinta, será transformada, será contracultural, será transformadora. La iglesia de Cristo tiene que ser sal, tiene que ser luz, tiene que ser esa levadura que leuda toda la masa. El Espíritu Santo nos capacita a cada uno de nosotros de una manera única y especial para ser parte de esa transformación. No solo transformarnos a nosotros, sino transformar el mundo en el que vivimos y no adaptarnos. Entonces, ¿cómo podemos poner en práctica los dones que el Señor nos ha dado? Y no solo aquí en la iglesia, porque a veces pensamos que el ejercicio de los dones son en estas cuatro paredes y yo creo que estamos muy equivocados. Si Dios te ha dado dones espirituales es para que también los pongas en práctica mañana por la mañana. ¿Dónde vas a estar mañana a esta hora? Piénsalo un momentito. Mañana lunes. Todavía no hay vacaciones, ¿no? Mañana lunes, 11:30 de la mañana. 12:30, perdón, de la mañana. ¿Dónde vas a estar? Y en ese sitio en el que el Señor te ha puesto, ¿cómo vas a ejercer los dones que Dios te ha dado? Estamos llamados a transformar la sociedad en la que estamos. La parábola de la levadura es muy bonita, quizás la más corta, no sé si es así, Abraham o no, pero un versículo, unas poquitas palabras y un significado tan grande. Mateo 13:33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina,
hasta que todo fue leudado. A veces me parece que somos como la levadura, pero la que tenemos guardada en la nevera, ¿no? Ahí en un cartoncito, en un papel albal, envueltos, ¿no? Y ese no es nuestro llamado. El llamado que tenemos es a transformar nuestra sociedad. Y los dones espirituales, yo sé que Dios os los ha dado y me los ha dado para que seamos luz allí donde el Señor nos ha puesto. Así que no solo hacemos ministerio aquí en la iglesia física me refiero, hacemos ministerio también fuera. Porque allí también somos iglesia, como leemos siempre en nuestra introducción de los cultos. Allí donde estés, somos iglesia. Y la iglesia va a crecer cuando en tu trabajo, en donde Dios te ha puesto, tú ejerzas tu don. Así que, con esta reflexión final, terminamos esta pequeña meditación que espero que os haya desafiado a usar el don que Dios os ha dado. Dios nos ha dado a todos, dones espirituales. Pongámoslos en práctica y que todo sea para su gloria. Amén.